Ver. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Buenos días, amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan en Televisión, lo que tienes que ver. Hoy es miércoles, la mitad de semana, ¿verdad? 10 de noviembre del año 2021. Faltan 51 días para que llegue el año 2022 y seguimos en cuenta regresiva esperando ese año. Santoral, San León, Magno Papa y Doctor. Así es. ¿Quién fue San León? Fue el Papa número 45 de la Iglesia Católica desde el 440 hasta el 461. Se dirige entonces a Roma, donde es consagrado el 29 de septiembre. Ese fue Magno Papa y Doctor. Efemérides de hoy importantes. Por segunda vez en el 1520, un día como hoy, don Diego Colón asume las funciones de gobernador de la isla española. En el 1865, el presbítero Francisco Javier Villini es autorizado mediante la resolución 1911, se convertiría en la primera dominicana en graduarse en medicina en el entonces Instituto Profesional. Eso fue en el 1879. Hablamos de San Rafael del Yuma. Esas son importantes efemérides de hoy. Y en el 2018, para finalizar con estas efemérides, un día como hoy, una tumba de haitianos armada de cuchillos, hachas, piedras y punzones secuestra y asalta a un grupo de médicos dominicanos que realizaban un rally en motocicletas por la carretera internacional sin que dos soldados próximos al lugar intervinieran en su favor en el 2018. Damos las gracias a Dios Todopoderoso por un día más. Damos las gracias también a Nelson Encarnación por la oportunidad que nos brinda de conducir este espacio junto al colega, amigo y hermano Leandro Campos Félix, que ya está con nosotros, que trae un manjar de programa en el día de hoy, un invitado súper especial. Buenos días, Leandro. Saludos, Alan, saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que nos dan seguimiento a través de Televisión Abierta en República Dominicana en el canal de EN Televisión el 31, y además a los que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Así que bienvenido en este día, cuando el Senado, 10 de noviembre, cuando el Senado de la República ha aprobado ayer en primera lectura el Código Penal, que ya tiene 20 años esperando su aprobación, sin las causales, por lo que está listo otra vez el debate y la batalla por ese tema que ya tiene tiempo en la vida pública de la República Dominicana. Bien, antes de continuar, vamos a ver cómo andan las condiciones del tiempo según la Oficina Nacional de Meteorología para la República Dominicana. Hay un sistema frontal que retrocede y se ubica sobre el Canal del Viento. Hay lluvias débiles en algunos puntos del país. Sin embargo, el sistema frontal que retrocede ubicándose en el Canal del Viento, del cual se desprende una vaguada prefrontal sobre la porción oriental del país, en adición a los efectos del viento del este-noreste. Ambos favorecerán las concentraciones nubosas para provocar lluvias débiles y dispersas con posibles tronadas, aisladas ráfagas de viento hacia las localidades de las regiones noreste, la llanura costera del Caribe, Cordillera Central
y la parte norte de la zona fronteriza. Distrito Nacional, nubes dispersas a medio nublado, igual que para Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este. Temperaturas que estaremos viviendo en el día de hoy, máximas entre 30 grados y 32 y la mínima de entre 22 y 24 grados Celsius. Actualmente estamos en 23 grados en la capital, un cielo soleado en el día de hoy. Bien, Leandro, adelante. Sí, saludo otra vez de nuevo a los amigos televidentes. Bueno, decía que en el día de ayer el Senado de la República aprobó primera lectura, después de un informe favorable de la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, aprobó el Código Penal en la tarde de ayer, con un informe disidente de parte de la Comisión de Diputados y Senadores, encabezado por Antonio Tavera Guzmán, por Farideh Raful, senadora de la capital, y de la provincia de Santo Domingo, Tavera Guzmán, y el diputado Horacio Rodríguez, y otro diputado que lamentablemente ahora no tengo su nombre, fueron los firmantes del informe disidente a la aprobación del Código Penal sin las causales. Por lo que a partir de los informes, uno disidente y el otro favorable a que se apruebe el código sin las causales, va a provocar que el debate va a seguir en República Dominicana a partir de las informaciones. Sin embargo, parece que ya hay un consenso en los distintos partidos, porque en principio no había podido aprobarse, por lo menos no en los partidos, por lo menos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ya fue enviada a la Cámara de Diputados para que la pueda sancionar. Pero parece que hay ya un acuerdo para aprobar el Código Penal sin las causales, lo cual va a provocar mayor dificultad y lucha en República Dominicana. Sí, consideramos que por el tiempo que llevaba circulando este proyecto del Código Penal, o sea, más bien es una modificación, y que se quede fuera el punto más interesante, diríamos, para la sociedad, porque esto hay varias instituciones del país que han estado exigiendo desde hace mucho tiempo que estas tres causales puedan ser aprobadas, más bien dentro de las condiciones que se expresan. Pero va a seguir mucho el debate porque este país todavía no está preparado para aprobar. No, lo que pasa es que la clase política es muy atrasada en República Dominicana y eso no es un tema de debate en ninguna parte del mundo. Eso mismo, no está preparado para eso. ¿Por qué? El país sí. Es que la clase política está ajena a lo que pasa en el mundo y vive en una burbuja que nada tiene que ver con la modernidad, con la decencia, ni con la prudencia, sino con servir a los sectores de siempre, a los acuerdos de aposento, al reparto, al sistema de repartos de canonjía y de prebendas, y no se da cuenta de los avances que ya la sociedad tiene en la época de hoy. Eso es lo que pasa. Lo que necesitaríamos es ascender a esa posición y cambiar esa situación, porque mientras se siga con ese mismo sistema, porque aparentemente parece que es un sistema. Claro, es un esquema que ya es cultura en República Dominicana. Se está renegando cada vez más a las decisiones de otros en materia política. Ya, no solamente eso, sino que eso es un verdadero atraso. Ya eso no es posible en esta época. Claro, porque además tienen el tupés y un sector del país de asumir de manera maliciosa, malintencionada y yo diría que hasta perversa, de manipular la opinión pública diciendo que es una despenalización del aborto. Y no se trata de eso. El aborto va a seguir penalizado, como en efecto lo está en el código de ahora y en todos los aspectos. Ahora bien, lo que se está proponiendo son causales, es decir, excepcionalidades a la prohibición del aborto. Es decir, que la prohibición no sea
absoluta en todo el término de la palabra. Sí, no, hay excepcionalidades y hasta la pena capital, hasta quitarle la vida a una persona, tiene excepcionalidades. Hay momentos en que la gente tiene excepcionalidades en un homicidio involuntario, entre otras cosas. Pero ya tenemos a Camille Chalmers, que es un profesor y sociólogo haitiano, que con él vamos a compartir en la mañana de hoy todo esa dificultad que hoy vive el hermano pueblo haitiano a partir del recrudecimiento de los últimos acontecimientos. Y con él, con los amigos televidentes, porque esto es geopolítica, queremos compartir. Ya está en línea. Buenos días, Camille, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas Bueno, gracias por la invitación y me excusas por el atraso porque aquí son las 7:02. ok. Ya. Bueno, Camille, esto es geopolítica y queremos compartir con los amigos de la República Dominicana que nos preocupa la situación que pasa Haití en este momento. ¿Cómo podemos, en términos generales, calificar o definir la situación por la que pasa Haití en este momento? Bueno, en este momento estamos frente a una lucha entre dos proyectos. El proyecto de la extrema derecha, dirigida por el PHTK, Michel Martelly, el equipo de Jovenel Moïse, apoyado por el imperialismo norteamericano, apoyado por la OEA, apoyado por Naciones Unidas, que desde 2010 impusieron un proceso de retroceso político-social frente a las conquistas democráticas ganadas por el pueblo haitiano después del 86. Es la respuesta imperialista, la respuesta de las fuerzas conservadoras para poder cancelar las conquistas democráticas y restablecer un régimen autoritario centrado alrededor de la persona del presidente de la República y que recuerda un poco la dictadura de Duvalier. Y eso se ha ejecutado, ese plan se ha ejecutado durante los 10 últimos años con un proceso de desmantelamiento institucional sistemático que fue acelerado por los 4 años de gobierno de Jovenel Moïse. Así que después de la muerte de Jovenel Moïse, después de su asesinato el 7 de julio, nos encontramos en una situación donde no hay provisión constitucional para llenar el vacío, porque las instituciones que tendrían que movilizarse, como por ejemplo el Parlamento, no lo pueden porque Jovenel Moïse había decidido no organizar a tiempo las elecciones legislativas y tenemos un Parlamento reducido a 10 personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones y resoluciones. Así que la única solución es a través de un acuerdo político negociado, concertado entre fuerzas políticas y sociales. Y esto ya había empezado un proceso de negociación, un proceso de trabajo colectivo frente al hecho que el gobierno de Jovenel Moïse había finalizado su mandato constitucional desde el 7 de febrero del 2021 y varios sectores de la sociedad civil, varios sectores de los grupos políticos se habían concertado para proponer una transición, un proceso de transición política que permitiría regresar a la legalidad constitucional y que permitiría echar las bases para la reestructuración de las principales instituciones democráticas del país. Mira, Chamil, antes de volver a la institucionalidad, que debe ser el punto donde debemos culminar, pero a partir de la situación real que vimos ahora, crisis sanitaria, crisis económica, crisis energética y sobre todo de seguridad, ¿cuál es el ambiente en esa parte que podemos primero lidiar con eso y después ir al marco institucional? Bueno, el país está paralizado desde prácticamente ahora un poco más de un mes, paralizado por el auge de la inseguridad, por la presencia de bandas armadas
que controlan parte del territorio de la capital y que desarticularon prácticamente el territorio, obstaculizando la circulación normal de bienes y personas. Por ejemplo, desde prácticamente 3 meses no hay una circulación normal entre Puerto Príncipe y 5 departamentos del sur, porque hay que pasar por una zona llamada Martizán, que está controlada por una de esas pandillas. Y esto está acompañado también por un aumento significativo de la cantidad de secuestros, que según las cifras disponibles llegaron a 738 durante este año. Y durante las últimas semanas, las pandillas decidieron cortar el suministro de gasolina a las bombas, lo que explica que la gran mayoría de las actividades sociales y políticas y económicas están totalmente paralizadas. Y esto está acompañado también por muchas amenazas de esas pandillas que no reconocen el gobierno de Ariel Henry, que es un gobierno de facto que no tiene base legal ni constitucional, y que fue designado por Naciones Unidas y que opera con una legitimidad casi nula y que no tiene tampoco el control efectivo de los aparatos estatales, por ejemplo, de la policía, para poder responder a la ofensiva de esas bandas paramilitares. Mira, en ese sentido, un funcionario de los Estados Unidos de visita en Haití dijo en el día de ayer que Estados Unidos y también la comunidad internacional no va a restablecer el orden en Haití, si no será el responsable, sino que serían las fuerzas internas de Haití que tendrían esa responsabilidad. ¿Está Haití en capacidad de poder enfrentar esas bandas que ha demostrado que ya está fuera de control total en esa mientras sigue el estado de, digamos, caótico, de incertidumbre y de poca esperanza para ver una luz en el camino en medio de este momento? Sí, claro que sí. Porque la cuestión de la inseguridad es primero una cuestión política. Es decir, que es una inseguridad fabricada por ese mismo proyecto de extrema derecha, y las bandas armadas están al servicio de los líderes de PHTK para poder mantener el poder en la situación delicada después del asesinato de Jovenel Moïse y para poder controlar las próximas elecciones. Es decir, que la fuerza de las bandas recae básicamente en la conexión de esas bandas con el aparato central del Estado. Por ejemplo, con la Policía Nacional. Muchas de esas bandas, por ejemplo, utilizan la infraestructura misma de la Policía Nacional para operar. Es decir, que la cuestión es básicamente política. No es una cuestión de aceptar una intervención militar para resolver el problema, y nosotros estamos totalmente opuestos a esta visión, sobre todo que el fenómeno de las bandas fue una producción apoyada y reforzada durante la ocupación militar de la MINUSTAH entre 2004 y 2017. Sí. Porque la intervención de Naciones Unidas en los barrios populares fue una intervención totalmente equivocada, inspirada en una doctrina conectada con la experiencia de fuerzas de mantenimiento de la paz en África, en una situación donde había enfrentamiento entre dos bandas armadas, lo que no era la situación haitiana. Así que lo que hicieron en Haití reforzó el poder de las pandillas, y después el gobierno de Jovenel Moïse está utilizando esas pandillas, está alimentando esas pandillas con armas, municiones, plata, y sobre todo asegurándoles de una impunidad total. Eso es el fenómeno central, y hay que cortar esa relación entre el aparato del Estado y esas pandillas. Y además la situación es que esas pandillas fueron movilizadas por el gobierno de Jovenel Moïse para responder a la
tremenda movilización popular que se había desatado para cuestionar a su gobierno y exigir su renuncia. Y en ese sentido, la población haitiana en su conjunto rechaza totalmente esas bandas paramilitares y ahora no pueden actuar directamente contra esas bandas por el hecho que están beneficiando de toda la potencia de las fuerzas públicas para controlar esos barrios y tratar de impedir la movilización popular. Pero tuvimos un ejemplo interesante el 1 de noviembre, después de una actividad cultural, la población de ese sector tomó las calles y eran varios miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que estaban protestando contra la banda principal de Jimmy Cherizier de Barbecue y estaban lanzando consignas contra esa banda y ridiculizando la retórica utilizada por Barbecue, diciendo que es un revolucionario, y la Bueno, gente pues, decía ahí, que ahí voy. un revolucionario no puede ser un ladrón. Bueno, mira, tú sabes que exactamente hacer la pregunta que tenía. Primero que me diga qué era APHK, para que los amigos televidentes, ¿verdad?, de República Dominicana pudieran entender qué es eso. Y segundo, justo voy a preguntar, vi que Barbecue quiso reivindicar ser un grupo beligerante en Haití, que lucha por otra cosa que no sea una banda normal, como en efecto lo han calificado. Yo quisiera que tú pudieras aclarar a la sociedad dominicana la diferencia entre ese grupo, ya tú lo has dicho, ¿verdad que sí?, con los grupos realmente beligerantes que aspiran a una sociedad diferente en Haití. Bueno, PHTK es el partido que se llama Partido de las Cabezas Peludas. Ajá. Y PHTK, que fue una propuesta política de la extrema derecha dirigida por Martelly. Hay que recordar que Martelly fue impuesto a la población después de las elecciones presidenciales del 2010, que no ha ganado, y fue una decisión del gobierno de Estados Unidos de imponerlo como presidente de la República. Y es un grupo que tiene una retórica de extrema derecha fascista, ¿no? Y que ha contribuido a construir la situación que estamos viviendo. Pero como te explicaba, durante todos los años anteriores, la ciudadanía en Haití se ha movilizado de manera admirable y dentro de esa movilización han surgido varias propuestas coherentes, elaboradas, de cómo organizar una transición política. Y ahora tenemos lo que llamamos el Acuerdo de Montana, que es un acuerdo político firmado por 700 entidades políticas y sociales y más de 71 partidos políticos de varias ideologías, y que propone una transición con una opción de participación directa de los sectores sociales y con la participación de los departamentos del país para poder durante 2 años reorganizar las instituciones, en particular reorganizar el sistema electoral, porque el sistema electoral que tenemos ahora está totalmente controlado por PHTK. Y si organizamos elecciones a corto plazo, PHTK se va a reproducir en el poder. Así que es muy importante reconcebir el sistema electoral que fue prácticamente destruido por la MINUSTAH y también por PHTK. En ese sentido, esa propuesta coherente que tiene una gran legitimidad ofrece una plataforma de reconstrucción política y nosotros estamos apoyando eso. Y es muy importante difundir que realmente dentro de Haití hay propuestas, hay procesos de concertación política y es un proceso de concertación amplia, abierta, ¿no?, que no excluye a nadie, ¿no?, y que propone todo un sistema para poder controlar la agenda de esa transición política para asegurar que realmente no se conduce a un proceso de reconstrucción institucional.
A ver, Camil, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otros temas interesantes para compartir con los amigos televidentes de Geopolítica. Y estamos conversando con Camil Chalmet, es un sociólogo y profesor universitario haitiano con quien compartimos a partir de la situación que vive en el hermano país. Regresamos de inmediato a Geopolítica. Samantha Radio Online. Es un sociólogo reconocido en Haití, político y profesor universitario, y que los hemos invitado en el día de hoy porque nos preocupa el estado que vive Haití, pero además nosotros debemos conocer más información de lo que pasa en el vecino país. Ya tú me decías entonces que hay un grupo de personas, instituciones sociales, políticas, que ha hecho una propuesta. Sin embargo, nosotros vemos como que hacen falta interlocutores válidos en Haití para creer, porque nadie cree en el ministro, no cree en el presidente interino que hay ahora. A partir de esa falta de entendimiento, digamos, ¿cuál sería la salida más adecuada para este momento poder establecer una ruta que permita llegar en un tiempo prudente a decisiones importantes que pueda por lo menos estabilizar primero y después preparar elecciones libres en Haití? Sí, es que el discurso dominante que dice que no hay acuerdo consensual es totalmente falso. Y de hecho, el gobierno actual, que está dirigido por Ariel Henry, no tiene ninguna base legal, ninguna base constitucional. Y hay que recordar que Ariel Henry fue designado por Jovenel Moïse cuando ya él no era presidente, porque su mandato había finalizado claramente el 7 de febrero del 2021. Es decir, que estábamos en tiempo de un golpe de Estado, de un golpe contra la Constitución. Y además, Ariel Henry se movilizó después de un tuit del jefe de las oficinas de Naciones Unidas en Haití que le ordenó formar a su gabinete, lo que es totalmente inaceptable, ¿no? Es decir, que en ese sentido es muy importante subrayar que estamos frente a un gobierno que propone la continuidad del plan del PHTK, que quiere profundizar la destrucción de las instituciones y está gobernando con el apoyo entusiasta del gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, frente a eso, como te decía, el movimiento social y popular había organizado espacios para proponer un espacio de transición política, porque la única manera de organizar el porvenir del país después de Jovenel Moïse era de pasar por una transición política, porque las instituciones se habían caído y no habían organizado las elecciones. El Parlamento no funciona desde enero de 2020 y fue una decisión política de PHTK, y así que no podemos ir a elecciones rápidas sin un tiempo para reorganización de la vida política, reorganización del clima político y reorganización de espacios que permiten redefinir un proyecto país para los 50 próximos años. Y en ese sentido, el grupo que llaman Acuerdo de Montana tiene una propuesta muy clara que fue discutida durante muchos meses y que está en un proceso ahora de constitución de un Consejo Nacional de Transición que va a ser constituido por 52 representantes de los sectores políticos
y de los sectores sociales. Y no incluye ese- a Petechá, Sí, ¿ah? no incluye al estado actual que usted ha definido. Sí, claro, sí, es totalmente incluyente, pero asegura que ese Consejo Nacional de Transición va a ser controlado por un organismo de control de la transición que va a tener representantes que salen de todos los departamentos del país. Así que ese Consejo Nacional de Transición no solamente define un proceso para designar un gobierno provisional y designar ese gobierno provisional en un proceso de representatividad, tomando en cuenta el peso relativo de las fuerzas políticas y sociales. Y además es un proceso donde hay una hoja de ruta, una agenda muy clara de lo que debe ser ese gobierno durante los 2 próximos años, incluyendo a una auditoría del sistema electoral, incluyendo auditoría de los procesos de saqueo del Tesoro Público a través del acuerdo Petrocaribe, y un proceso de reflexión sobre la constitución del país, ¿no? Y también todo un proceso de discusión sobre las rutas a tomar para redefinir el proyecto nacional. Y eso lo definimos en un periodo de 2 años, y al finalizar ese periodo de 2 años vamos a organizar elecciones generales que permiten recomponer las principales instituciones del país. 2 Y años. eso es una propuesta, y lo que pasa es que cada vez que en Haití la dinámica política logra definir un consenso amplio, por supuesto no hay unanimidad, en política no hay unanimidad, pero un proceso amplio aceptado por la gran mayoría de las capas del país, como lo hicimos, por ejemplo, después de la caída de Duvalier, como lo hicimos antes de la organización de las elecciones de noviembre de 87, como lo hicimos para el regreso de Jean-Bertrand Aristide para vencer el golpe de Estado militar. Cada vez que el pueblo haitiano logra un consenso amplio después de un proceso de concertación democrática, las fuerzas imperialistas y las fuerzas de la oligarquía haitiana se oponen y tratan de destruir ese consenso, ¿no? Ya. Eso es la situación que estamos viviendo ahora. Mira, una cosa importante. Primero, el primer ministro, el canciller haitiano, que a la vez se erigió como presidente interino cuando el magnicidio a Jovenel Moïse, Claude Joseph, ¿qué papel juega con relación a la PHTK, como dice usted, y a esa coalición de fuerzas y sectores en el país? Que lo vemos como una figura bastante beligerante en Haití. Sí, es un militante activo de la extrema derecha. Es un militante pro PHTK, muy activo, muy cercano a Jovenel Moïse el mismo, y ahora está tomando una retórica pseudo-nacionalista cuando su gobierno nunca ha defendido a los trabajadores haitianos, por ejemplo, y los migrantes haitianos en la República Dominicana. Así, porque es muy importante subrayar que entre las dos élites hay un proceso de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, decide que la frontera está gestionada por la mafia, y hay todo un proceso de informalización de las relaciones económicas y políticas a favor de los grupos oligárquicos de los dos países. Y así que es muy importante subrayar eso y no caer en el falso discurso nacionalista que está totalmente vacío y que no corresponde a la realidad de los hechos. ¿Pudiera ser una pieza de ese Estado para su sucesión? ¿Y qué propuesta tiene esa coalición, esa concertación que usted ha planteado a los fines de poder tener, repito, interlocutores válidos, creíbles, que pudieran ser piezas importantes a una transición en Haití? ¿Cómo ustedes lo proponen? Pero somos interlocutores válidos. Sí, Lo pero que que los pasa otros lo es vean que, como válido, ¿verdad? sí, lo que pasa es que el discurso dominante del imperialismo no reconoce a la gente que representa realmente Ok, ese proceso. Y hay todo un proceso para marginalizar y invisibilizar las propuestas, para decir que no hay propuestas en Haití.
Y así que la propuesta de la formación del Consejo Nacional de Transición que se está haciendo ahora, ¿no? Debe desembocar en un ejecutivo de transición con un presidente, con un primer ministro y un gabinete que va a ser un gabinete de concertación muy amplio y que tiene la obligación de aplicar, ¿no?, la hoja de ruta definida durante los 2 años. Y va a haber un órgano de control de la transición, porque no hay parlamento ahora, que va a jugar el papel del parlamento y asegurar que haya una vigilancia permanente sobre el proceso de transición para que no sea desviado, como lo hemos vivido en coyunturas anteriores, donde la transición política, por ejemplo, después de la caída de Jean-Bertrand Aristide, fue totalmente manipulada y controlada desde el exterior. Así que asegurar que ese proceso permite una recuperación de la soberanía, de la autodeterminación, y que permite que sea el pueblo haitiano que defina los elementos estratégicos de su porvenir. Muy interesante. Estamos conversando con Camille Charmel, es un profesor haitiano, amigo de la República Dominicana, y además es un actor político en la situación actual que vive la República de Haití. Mira, se ha dicho en muchas ocasiones, inclusive la comunidad internacional tiene la visión, porque hay poca información de lo que pasa en Haití, y todo el mundo ve como la única esperanza, digamos, esperanza entre comillas, para la República de Haití. Yo quisiera que usted sea reiterativo. La única esperanza de Haití, la posibilidad de una intervención internacional. ¿Cómo podría cooperar, que no sea a modo de intervención, con la sociedad haitiana, con la clase política haitiana, la comunidad internacional, sin que sea a través de una intervención? Bueno, es muy importante sacar el balance de las últimas intervenciones. Hay que recordar que Naciones Unidas tiene misiones en Haití desde el año 1992, después del golpe de Estado contra Aristide en 91, y que esas intervenciones fueron un fracaso claro, ¿no?, que no han obtenido ninguno de los objetivos postulados y que han agravado, profundizado la crisis estructural del país, ¿no?, y el desmantelamiento del Estado. Y incluso nosotros estamos reclamando reparación y justicia frente, por ejemplo, a las acciones de los militares de Naciones Unidas que han violado todos los derechos básicos del pueblo de Haití, han introducido una enfermedad que nunca existía en Haití, que fue el cólera, matando a más de 40,000 ciudadanos y ciudadanas haitianos, y hasta ahora no hay ninguna indemnización que sea a la altura del daño causado. Es decir, que está muy claro que una intervención militar extranjera no va a resolver la crisis actual y no va a contribuir tampoco a resolver la crisis. Y Estados Unidos puede utilizar ese pretexto para poder arreglar otra cosa, para imponer su agenda y profundizar la presencia de las empresas norteamericanas en Haití. Así que, y sabemos que ahora hay mucha discusión sobre las riquezas mineras de los dos países, ¿no? Sí. Y hay muchas empresas norteamericanas que quieren explotar, por ejemplo, oro a cielo abierto en los dos países y seguramente van a aprovechar de una intervención militar para imponer su solución política, imponer también más control sobre la economía del país, más control sobre las riquezas del país. Y así que para los dos países no tenemos ningún interés en favorecer una nueva intervención militar. Y en ese sentido hay que oponerse a eso, hay que denunciar esto y precisar que en Haití existen los mecanismos, los espacios, los procesos de concertación política que permiten organizar una transición para llegar a una estabilidad política. Y esto el pueblo haitiano ha demostrado que quiere construir su democracia, ¿no?, que sea opuesto a los gobiernos de PHTK porque estaban violando los principios básicos de la democracia. Y es muy claro que, por ejemplo,
todas las iniciativas legales tomadas por Jovenel Moïse durante su último año de gobierno fueron iniciativas para desarticular el proceso democrático, ¿no? Es decir, que el pueblo haitiano está del lado de la democracia, está del lado de un proceso de construcción controlado realmente por las fuerzas políticas y sociales haitianas. Y en ese sentido, la cooperación que tenemos que revisitar debe ser una cooperación que respeta al pueblo de Haití, que respeta a la cultura haitiana, que respeta a la dinámica de los procesos de concertación política y que permite que Haití pueda atacar unas tareas indispensables que tenemos que cumplir durante los próximos años. Estamos hablando, por ejemplo, de un amplio plan de reforestación del país, ¿no? De reconstruir el capital de forestas del país, por ejemplo. Estamos hablando de la cuestión de los servicios básicos, la educación y la salud pública. Hemos conocido una privatización brutal de la educación. Ahora 82% de los alumnos están en escuelas privadas. Wow. Un proceso brutal de privatización de la salud, con casi no inversión pública en la salud, etc. Así que las tareas básicas son hoy alfabetización, ¿no? Reorganización de los servicios públicos básicos, educación, salud, reforestación y un plan de reestructuración ambiental. Y en esas tareas, los países de América Latina, los países del Caribe tienen amplia experiencia y pueden aportar muchos elementos a partir de su experiencia concreta en esas luchas, en esos terrenos. Y eso se debe hacer en un respeto de la agenda definida por los actores políticos y sociales haitianos. Mira, ya finalmente, Camille, quisiera que brevemente, primero te despida y segundo, me diga en breves palabras. Ya el grupo tradicional que fue la Balanza, la Fuerza de Haití, ¿ya no tiene incidencia en Haití o en qué nivel tiene? Primero eso, y después te despida con un mensaje para la República Dominicana y Sí, cómo deben ser las relaciones dominico-haitianas. Antes de contestar esta pregunta, quería señalar que frente a la retórica sobre la inseguridad en Haití, que tenemos una misión de médicos cubanos en Haití, que trabaja en Haití desde el año 1996, y esta brigada médica que está presente en todas las zonas rurales del país, ¿no? Que opera en un ambiente de fraternidad con la población, incluso cuando el gobierno de transición después del golpe de Estado contra Aristide cortó los subsidios que daban a los médicos cubanos. Las poblaciones rurales se encargaron de mantener a esos médicos, ¿no? Wow. Y durante todos esos años, nunca los médicos cubanos han sufrido ningún proceso de inseguridad. Nunca. Y están en las zonas rurales más alejadas sin ninguna protección militar. ¿Ok? Así que en ese sentido es muy importante que veamos que el pueblo haitiano, sobre todo durante su lucha heroica contra la dictadura Duvalier, ha decidido avanzar en la construcción de su democracia, y ese proceso de construcción se debe hacer dentro de una solidaridad internacional bien entendida, de una solidaridad internacional que no sean los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, una solidaridad respetuosa de la cultura haitiana, respetuosa de la historia de Haití, y que permite realmente resolver las bases de un proyecto de prosperidad para los próximos años. Bueno, y eso es totalmente posible. Muchísimas gracias, Camille. Sí. Lamentablemente ya se acabó el tiempo. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir tus experiencias según tus ideas sobre lo que debe ser, lo que debe pasar en la República de Haití, que nos preocupa también a los dominicanos. Y gracias también a todos ustedes, los amigos televidentes de Geopolítica. Será otra ocasión, ya el tiempo no nos da, tenemos que seguir conversando y aportando para la República Dominicana. Así que muchísimas gracias a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Bye, nos vemos. Muchas gracias.